Guido Buffo nació en Treviso el 12 de marzo de 1885 y estudió en el Liceo Gimnasio e Instituto Técnico. Hacia allí nos dirigimos, logrando recabar una valiosa información. Pero antes recorrimos el río Sile, tal cual como él lo describe en su diario. También la Porta de Santi Quaranta o la Porta Sanctorum Quadraginta. Para a continuación llegar al liceo, donde investigando y entrevistando al personal nos comentaron que el cambio de nombre debió ser allá por los años 20, cuando se reabre como institución educativa con el nombre de Liceo Gimnasio Antonio Cánova, ya que previamente y durante la Primera Guerra Mundial funcionó como biblioteca y museo. En la actualidad se ha anexado a otro sector mucho más moderno y su parte trasera colinda con un arroyo similar al de Villa Leonor. Recorrimos además la biblioteca de Treviso, lugar donde hallamos copia de los libros de Guido Buffo, su esposa Leonor y su hija Eleonora. También recorrimos sus calles, la iglesia, la plaza, impregnándonos del perfume de esa pintoresca localidad del Véneto. Nuestros pasos siguieron los de Buffo por Venecia y luego a París, para dirigirnos al Panteón Nacional. Léonard de Vinci, Connétable de Bourbon, Ferdinand de Gonzague. Estamos en el Panteón Nacional de París. Acompáñenos y le contaremos la historia y la relación del péndulo de Foucault con Guido Buffo. Robert Boal, René d'Anjou, Charles Radcliffe, les dossiers secrets. When you look at the past. Acabamos de ver lanzar el péndulo de Foucault en el Panteón Nacional de París. En el año 1902, Alphonse Berget y Camille Flammarion realizaron la experiencia y personalidades de todo París se hallaban presentes en este lugar. Entre ellos, Guido Buffo, quien años más tarde instaló 3 péndulos de Foucault en la capilla de Villa Leonor de los Quebrachitos, en Unquillo. Aquí se impregnó de ciencia, se inspiró para que años más tarde realizara esta experiencia en Córdoba. Allí, con el péndulo de Foucault, llegó a detectar sismos con 24, 48 y hasta 72 horas de anticipación. Can you see all the things that happened? Is it true what you see? They say. Do you see lies, promises they've spoken? En este lugar, Guido Buffo realizó sus investigaciones, instalando 3 péndulos de Foucault y publicando numerosos artículos en el periódico Los Principios, contactando además a numerosos investigadores en otras partes del mundo. Sus experiencias atrajeron la atención, pero ninguno
continuó con las mismas. Es más, le criticaron, sentados desde una cómoda posición. Una posición que no incluía continuar con sus investigaciones, o al menos intentar repetirlas. Salvo José Álvarez López, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Tecnológica, con un doctorado en Química y Física, quien decía lo siguiente acerca de Guido Buffo y sus investigaciones con los péndulos de Foucault. Guido Buffo es un personaje muy interesante. Es un italiano que honró con presencia a esta país. Además, yo personalmente tengo una gratitud muy particular al personaje de Guido Buffo. De manera que yo, como decía, estoy agradecido a Guido Buffo, una situación muy particular. Yo soñaba, en mi adolescencia, con conocer a ese personaje, cómo me hubiera gustado, como chicos sueñan, silencio, sueños, felicidades, un caleidoscopio, imaginación. Yo soñaba con haber conocido y conversado con Leonardo sobre la oportunidad de vivir 2 días en su casa de los Geográficos. La casa de Guido Buffo de los Geográficos también era otra particular. Yo ya había visitado Europa y había visitado Florencia, personalmente. Era un personaje, como acaba de decir acá el señor director, multifacético, que tenía distintos aspectos. Incluso la capilla, y entonces me explicó todo como era. El método era muy sencillo, me encantó porque era genial. Pero lo de Foucault está acordado aquí. Ahora, el péndulo de Foucault es un invento de Foucault que colgó un péndulo allá en la iglesia en Francia, un péndulo, un hilo fino, de acero, y una bola de hierro con una cuba. Y entonces lo ponían en marcha, el péndulo largaba y el péndulo se giraba. Y observaban los franceses que según iba pasando el tiempo, el plano del péndulo, el péndulo de su eje, iba girando el plano del péndulo, dando la vuelta. Yo lo estaba andando. Este hombre lo largaba el péndulo de una posición y quemaba, ponía un hilito, quemaba el hilito. El péndulo se largaba en ningún momento, como decían los físicos, y entonces empezó a girar. Entonces después él levantaba una platina. Entonces él tenía una platina y con un asiento de piano, una silla de piano, y hizo una platina que me quedaba vuelta una cosa y subía la platina. En la platina, redonda de mármol, podía tallarla, en la platina había la capa de arena. Entonces, el péndulo tenía una punta de acero, y levantaba la platina, el péndulo pasaba y dejaba la marca en la arena. Volvía y dejaba la marca. Parecía hacer otra marca y lo bajaba. Después esperaba 10 minutos y el péndulo había girado, efectivamente un poquito, y hacía la marca. Y entonces, pero había muchas marcas de los días. Este era de los días anteriores, los días anteriores. Estaba llena de marcas. Entonces, él tenía una brújula, miró la brújula, calculó exactamente la dirección, y anotó un cuadro que tenía ahí, en el azimut, cuando el noroeste, tantos brazos, todo lo que está escrito. Todo eso, hasta ahora no hay ninguna objeción. Entonces, yo eso, fuimos a cenar, y cada 4 horas tenía que ir a visitar el templo. A las 10 de la noche, 4 horas después de las 6, fuimos de nuevo a la capilla, levantamos de nuevo las platinas, digo la nueva marca, él anotó así mucho, logrado esto, todo el rato, después, él puso el reloj en hora a las 3 de la mañana, porque de las 10, a veces no vamos a poder ir, me acuerdo de esa noche que en la colma había venido viendo frío, velado, yo fui bárbaro, me dije, está haciendo mucho frío. Y además dice, debe estar lloviendo porque mira el barómetro cuando marca. Tenía barómetro, todo, no se lo va todo. Bueno, levantamos la platina, hicimos la marca, marcamos, anotamos, fuimos de nuevo a ver el izquierdo hasta la casa. Bueno, nos acostamos de mi pie, y bueno,
A las 6:15 tenemos el pie. Ahora, eso me permitió durante los 2 días que estuve con él, hacer una serie de observaciones. Yo tomé notas, que por eso también, hacer las notas, y no tomé ninguna resolución, pero ya cuando había en la casa de él había estudiado las cosas. Las observaciones fueron estas. Primero, los experimentos de Guido Buffo están hechos con una metodología científica y no estable. Punto primero. Notabilización con todos los científicos de la ciencia. Que ninguno lo había estudiado. Mi opinión era única sobre el experimento de Guido Buffo. Mi opinión científica. Además de José Álvarez López, otro testigo de crédito sobre las experiencias de Guido Buffo fue el padre Juan Tulain, adolescente por aquel entonces, pero cuyas imágenes le quedaron grabadas de igual manera que la impronta del maestro. De allí que es un apasionado de los fenómenos que también cautivaron a Guido Buffo. ¿Cómo, fue ese primer encuentro con Guido Buffo acerca de las mediciones con el péndulo de Foucault? Coincidió exactamente con el primer encuentro, como está en el libro de ustedes. Yo estaba de paseo con un grupo de chicos de un coro del Domingo Sabio de acá del Tropezón. Salió el león, el perrito, mordió a uno de mis compañeros. Muy avergonzado, don Guido nos hizo pasar, pasamos a su capilla. El padre Bocalón, todavía no era sacerdote, pero era ya seminarista muy avanzado, maestro de coro, se sentó al armonio y empezó a tocar la partitura que estaba puesta ahí. Después cantamos. Al final lo vimos muy conmovido, claro. La última partitura que estaba era la composición de su hija, una pasta inmensa. Y después se puso a hacer sus mediciones en el péndulo central. Fue midiendo, nos ha explicado que con eso medía la velocidad del giro terrestre y si había frenos o no. Una explicación muy fugaz. Fue la base para después otros encuentros, cuando yo ya pude visitarlo con más calma, gracias al padre Juan José Suárez. O sea que existieron después otros encuentros en donde él también realizaba mediciones. Esas mediciones, en las horas de vigilia, él las hacía cada 2 horas el control de cada uno de los péndulos. Sí. Hacía el disparo quemando los hilos de algodón a la mañana y después, normalmente cada 2 horas, medía y en muchos casos controlaba fotográficamente, como ha quedado plasmado en las monografías que le publicaron acá en la imprenta de Quilmes. ¿En algún momento pudo ver cómo era ese aparato que él denomina kinesímetro azimutal pendular? Todas esas experiencias. Es decir, el péndulo es el kinesiómetro azimutal pendular. Claro. Y después, ¿qué hacía él con todas las investigaciones, con las fotografías que tomaba, con los recortes periodísticos? Él tenía un archivo, 2 archivos. Específicamente el tema de los CAP en la habitación de la Torre Leonórica. Ahí arriba tenía su archivo fotográfico y de anotaciones científicas. Correspondencia. Diseños. Preparación de pinturas en el atelier contiguo a la capilla. Sí, pero específicamente las anotaciones sobre las observaciones con el péndulo en la habitación superior de la Torre Leonórica. ¿Y era mucha cantidad de información? Y como siempre digo, mi memoria es muy adolescente para aquella época. Sí, era muy voluminosa y por eso lamentábamos mucho cuando todo eso fue desparramado, mucho de eso fue quemado. Afortunadamente, mucho de su correspondencia ustedes han podido encontrarlo, alguien rescató y fue a parar a algún cajón en la Biblioteca Mayor donde ustedes pudieron rescatar el material. Sí, así es, de la investigación de las publicaciones en los principios. Sí.
En los principios hay varias publicaciones, y lo que yo le alcancé en aquella primera visita de ustedes y que todavía conservo, la publicación de las 2 monografías que específicamente lo hizo la imprenta del Biodecimo. Sí. Librería editorial se llama en aquel tiempo. Y ahora le cedemos la palabra a Rodolfo Leone, presidente de la Fundación Guido Buffo, quien nos comentará las últimas novedades desde Roma, Italia. Coméntenos, Rodolfo, ¿de qué se trata esta nueva teoría en exclusiva que posiblemente podría llegar a certificar las investigaciones de Guido Buffo con el péndulo de Foucault? Bueno, comentarios de físicos que tuve en contacto en este viaje a Italia, me decían que hay estudios de geólogos trabajando en el estudio de las masas móviles líquidas de lava que están a casi a nivel de entre 200 y 300 metros de nivel de superficie. Estas masas líquidas se mueven generando cavernas de vacío, porque evidentemente en un lugar hay presión, al mover esta masa líquida genera cavernas con vacío y con presión en distintos lugares, que esto puede llegar a modificar la morfología de la Tierra en ese lugar, generando el movimiento de placas y movimientos de tierra. Coincide con situaciones que se presentan antes de que hubiese un temblor, un movimiento sísmico. Estos fenómenos físicos y son de energías dinámicas en movimiento, generarían aceleraciones o, digamos, retardados del movimiento de un péndulo que está volando en el espacio. Como evidentemente el soporte del péndulo es el mismo punto de la Tierra levantado a una cierta altura, al moverse la Tierra por estas improntas de energía cinética, modificaría la traza del péndulo sobre la carta inferior. Por lo tanto, esto vendría a corroborar que aquellos estudios, aquellas observaciones de Guido Buffo con el péndulo que decía, observo que hay deformaciones de los movimientos horas antes que ocurren movimientos de tierra. 70 años después están estudiándolo y están armando péndulos nuevamente en Roma, que todavía no lo dan a conocer porque es muy temprano los estudios, pero ya hay trascendidos sobre estos estudios, lo cual inquieta, es decir, Guido Buffo lo que medía tenía certeza, tenía un motivo, que él después lo pudo corroborar con las mediciones que se hicieron de algunos temblores que pudo predecir 24 y 48 horas antes. Just look around you. Nature is still perfect in harmony, treated unfair. Decía Buffo, no me propuse al instalar el péndulo de Foucault en la capilla familiar ocuparme de los sismos y menos aún de la probable posibilidad de preanunciarlos. Era, y es bien otra mi finalidad, cuyas conclusiones lleguen tal vez a una trascendencia aún más importante. No sé si podré mantener en silencio lo que resulta de un profundo valor desde el aspecto humano. El interés de Guido Buffo hacia el péndulo de Foucault había germinado mucho tiempo antes, más precisamente en su juventud, cuando en 1902, en París, presenció la exposición e instalación del péndulo de Foucault en el Panteón Nacional de París por Alphonse Berget y Camille Flammarion. Hacia la década de los años 40, instala en Villa Leonor el primer péndulo, y la forma de suspensión adoptada en dicha instalación es la descrita por el mismo Berget. Pero a pesar de todas las anotaciones y con más de 90.000 guarismos, de los cuales el 80% de los mismos coincidían con sismos, erupciones volcánicas y maremotos,
y el 20% restante a pruebas atómicas realizadas por los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, entre otros. Buffo decidió quemar todas sus naves, como señala en uno de sus manuscritos, y el 2 de febrero de 1956 instaló el segundo péndulo, y más tarde, el 13 de abril del mismo año, el tercero, buscando con ellos comprobar los descubrimientos realizados con el péndulo mayor, para no discutir solo en base a conjeturas, pues razones de ética aconsejan esta forma de proceder, dado el respeto que se merece no solamente la ciencia, sino también la humanidad. La operación de poner en marcha los péndulos era sencilla. Consistía en acercar, al final de lapsos siempre iguales, la platina de arena del CAP, kinesímetro azimutal pendular, mediante un elevador micrométrico ad hoc, hasta ponerla suavemente en contacto durante unos segundos con la punta del estilete del péndulo oscilante. Gracias a esto, era posible efectuar observaciones y comparar longitudes de las oscilaciones de un periodo con las registradas en otros, cada uno de igual duración, registrando a la vez los distintos casos de rotación: normal, acelerada, frenada, suspensa y retrógrada. Los estudios realizados por Guido Buffo en su observatorio tripendular de Villa Leonor están sintetizados en 2 monografías. La primera de ellas, publicada en 1951, la tituló Una nueva interpretación acerca de la rotación terrestre, y la segunda, Fenomenología presísmica, en 1958. Pero además se pueden encontrar numerosos artículos publicados en el desaparecido periódico cordobés Los Principios, los que le permitieron ser reconocido como quien descubrió la inconstancia de la rotación pendular en 1948. 6 años antes de que el profesor Maurice Allais en Francia verificara, con otro péndulo muy similar, esta misma teoría. Guido Buffo clasificó los sismos en naturales y no naturales o artificiales para aquellos que eran producidos por las pruebas atómicas realizadas por los Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Francia y Australia, entre otros. Hemos viajado y visitado numerosos centros científicos que tienen instalados un péndulo de Foucault, y en ninguno observamos un sitio similar al del templo construido por Guido Buffo. ¿Fue este el secreto de su metodología sistemática? ¿O quizás su conocimiento de que nuestro planeta está interconectado y recorrido por líneas matemáticamente comprobables que le permitían trazar una especie de mapeo o escaneo de los movimientos telúricos? ¿Fue su conocimiento de que existe una especie de conciencia global planetaria que él denominó como lazos invisibles, una especie de red global? ¿Habrá sido no solo el péndulo, sino también el método de construcción del sitio donde los emplazó, como decía Buffo, una especie de caracol para escuchar los sonidos de la Tierra? ¿Como si de un sonar se tratase? ¿Serían acaso las proporciones que utilizó para dicha construcción? ¿Por qué se detuvieron sus investigaciones? ¿Fueron los norteamericanos quienes la frenaron intempestivamente, ya que no permitirían ser auditadas sus pruebas atómicas en plena Guerra Fría? ¿O el temor a que estos datos también llegasen a manos de los rusos? Sea cuales fuesen las razones, alguien irrumpió en su propiedad haciéndose con un sinnúmero importante de cajas que contenían años de investigación, desde 1945 a 1958. Con datos, manuscritos, reseñas y fotografías de cada medición realizada. Imaginen por un momento el volumen y la importancia de este material. Todo, o casi todo, desapareció de un momento a otro, un día domingo que Guido Buffo había viajado hacia Córdoba capital. Lamentablemente, Buffo ya se encontraba en el ocaso de su vida y nos dejaba estas palabras a modo de despedida, intuyendo que su momento de partir se acercaba y a la vez preparándose para el mismo. Mi salud, mi edad y otras causas aún más importantes me aconsejan no persistir en mi investigación.
necesito mantenerme en un estado de paz espiritual y quietud mental el poco tiempo que me queda de vida. Insisto en mi llamado de atención para que otros científicos jóvenes continúen con mis estudios. Estas imágenes forman parte de muchos momentos vividos a lo largo de más de 2 décadas, y la búsqueda aún persiste. Interrogantes que se mantienen ocultos tras un velo que el tiempo se empeña en no descubrir. A lo largo de esta historia, que es la investigación de la obra de Buffo, si se puede resumir el objetivo final de su legado, es la de buscadores para la continuidad de su obra, buceadores de la historia y de los datos que dejó asentados en numerosos escritos. Hasta el momento, nadie tomó con la seriedad y el respeto que se merece a su investigación, salvo los testigos que han sido presentados. La ciencia ha demostrado durante su evolución que es propiedad de hombres hacedores que no se ponen límites, también de aquellos que tratan de superarlos. A esa raza pertenecía Guido Buffo. En la actualidad, la Fundación Guido Buffo, Ciencia, Educación y Arte promueve proyectos para conservar y continuar con sus estudios. Invitamos a que se sumen a este desafío.